Buenas noches, un miércoles más con ustedes, permitiéndonos ingresar a sus hogares desde Medusa TV. Somos Divina Justicia con Rocío Cano Guerinoni, quien por razones personales no nos puede acompañar el día de hoy, pero quien sí nos acompaña el día de hoy es el contraalmirante Juan Carlos Llosa, que es un gran especialista en temas políticos, temas de coyuntura, con el cual vamos a tratar en lo posible de la manera más abierta y simple y sencilla para que lo pueda entender nuestro televidente. Buenas noches, Juan Carlos, un gusto tener contigo y en esta siguiente hora tratar pues los temas de coyuntura actual. Buenas noches, Jorge, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por los expertos. Usted es un experto, mi estimado amigo. Solo dar a conocer algunas ideas modestas y que creo que son inquietudes de todos la mayoría de ciudadanos que actualmente viven preocupados por la situación del país. Exacto, y una cosa que me llamó la atención realmente es hace unos días atrás, creo que ha sido hacia el fin de semana pasado, veo una noticia a través de la televisión en la cual un grupo de congresistas estaban proponiendo una ley que le habían denominado la ley del borrachito. ¿Qué cosa es esta propuesta de ley de borrachito que personalmente ojalá no vea la luz? Es favorecer a aquellos conductores que con plena voluntad, sin ser coaccionados, agarraron un volante y estando bajo los efectos del alcohol, causaron un accidente. Gracias a Dios, no mataron a nadie. Pero como dijo uno de los líderes de este grupo, que me llamó la atención, que inclusive el que los entrevistaba no dijo absolutamente nada al respecto cuando comentaron esto de los daños físicos a las personas. Este señor dijo, pero lamentablemente no matamos a nadie. Caramba. O sea, no entiendo sinceramente, o mejor dicho, no es que no entiendo, no quiero entender realmente cómo es posible que favorezcamos a los infractores. ¿Dónde está el Estado de Derecho? ¿Dónde está el cumplimiento de la ley? Porque si empezamos a desgastarnos de esa manera, en la cual cuando ya tenemos disposiciones claras, cuando aplicamos esa norma y viene después alguien y dice, no señor, pobrecito, tiene derecho a una segunda oportunidad, vamos a rehabilitarlo y nuevamente vamos a entregarle a brevete. O sea, eso para mí personalmente me da a entender que estamos en una república bananera, donde quien hace lo que quiere y a su manera. Entonces, creo sinceramente que ahí hay un requebrajamiento de valores, hay un requebrajamiento al orden interno, que es un poco lo que estamos viviendo de término genérico en la sociedad, donde la criminalidad ya se está convirtiendo en algo normal. Ya no nos sorprende que roben a alguien, que asesinen a sangre fría a alguien. Y una gran diferencia aquí, Juan Carlos, y que no se malinterprete, como bien conversábamos antes de empezar el programa al interno, no es que estemos repitiendo la época del terrorismo, son situaciones totalmente distintas y coincido contigo en que no hay que llamar que estamos viviendo nuevamente época de terrorismo. Son organizaciones criminales que están tomando ciertas zonas, llamándolas zonas liberadas, por llamarlo de una manera, para buscar un beneficio económico. No es una toma de poder, como sí es la esencia del terrorismo, toma de poder. Bueno, no quiero monopolizar el tema, pero un poco empezando con el ejemplo último de la ley del Congreso, de la propuesta de ley del Congreso, esta llamada ley de borrachito, y otras acciones que también políticamente ha actuado el Congreso, está llevando al impulso de entre comillas, desgobierno o ausencia de Estado, básicamente. Y tenemos una gran ausencia de Estado al interior del país, donde ya se vienen sucediendo hechos mayores
que no son del todo conocidos por la población, donde ya a los delincuentes ya los queman vivos y no pasa nada. O sea, estamos en Fuente Ovejuna. O sea, se está tomando el poder por la propia población ante la ausencia de Estado. Perdóname que me haya explayado tanto. No, por favor, creo que has hecho un resumen interesante de algunos aspectos que son de preocupación, ¿no? Y uno, evidentemente, es algún tipo de legislación o de leyes que tú mencionas, que, en verdad, cada cierto tiempo escuchamos cosas estrambóticas, por decirlo menos, de este tipo, ¿no? Ya sea, claro, en el caso específico que tú mencionas, que es un tema de cumplimiento de leyes para efectos de personas que pueden causar accidentes, porque manejar en estado etílico evidentemente es un peligro, pero a lo largo de que yo tengo uso de razón, siempre se han dado, claro, cada vez más complicados, pero se han dado leyes absurdas o pretendido, porque esto no es una ley, tengo entendido. Todavía. Y eso es un debate que tendrá que hacerse, y espero yo que la cordura es precisamente la función de un parlamento, ¿no? Hay diferentes voces, diferentes posiciones que son garantía de la continuidad del Estado de Derecho. Y yo el problema lo veo más por el lado del Poder Ejecutivo y más de los administradores de justicia. Esto ya se viene tocando desde hace ya un tiempo atrás, como no se ha hecho en otro momento, dicho sea de paso, porque no ha sido parte del debate político en los últimos 20 años o tal vez más, del accionar del aparato de justicia a nuestro país, ¿no? Y este es un tema que creo que hoy en día cada vez está tomando mayor relevancia, y es un tema que tiene que ser abordado por quienes pretenden conducir los destinos del país en el próximo periodo, del 26 en adelante. Es decir, tenemos una serie de problemas y que no son meras percepciones de la gente, ¿no? Sino que son realidades que las escuchamos de parte del Poder Ejecutivo representado por el Ministerio Interior o por la policía en cuanto a las órdenes de detención o las condenas o las órdenes de arresto, en fin, hacia los delincuentes. Entonces, en lo que ahora se sabe que son hechos realmente concretos, es que no se está haciendo efectivo ni severo en la sanción a quienes delinquen. Y entonces hay una suerte de flexibilización que no es nueva, ¿no? Pero no, ahora... Estoy de acuerdo contigo, Juan Carlos. Pero ahora se ha vuelto mucho más... Pero como bien comentábamos, esta decisión de flexibilizar las sanciones hacia los infractores nace de nuestro Parlamento. Empieza, y ojo, es cierto. Y ojo, es harto conocido, y aquí no vamos a ir en contra de nadie ni levantar ningún falso testimonio, que buena cantidad de congresistas tienen antecedentes judiciales, tienen juicios que han quedado en suspenso por su fuero, ¿de acuerdo? Y que lo que están preparando es su salida, para que cuando termine su mandato y no sean reelegidos, al momento de ser juzgados no sean condenados. Eso ha flexibilizado también en gran parte, es parte del Parlamento, es un tema político, estoy de acuerdo contigo, pero aquí vamos a lo siguiente: para yo proteger mi fuero personal, perjudico a la ciudadanía. Es un poco lo que ha pasado en el Parlamento. En muchas cosas, ¿no? Pero yo te digo, el problema sigue residiendo en nosotros como ciudadanos que elegimos a esta gente. Yo particularmente voté por 2 personas y me siento satisfecho de mi voto, ¿no? Cada uno tiene que hacer esa reflexión, creo yo. Yo voté por fulanito, por menganito, a ver, ¿me han cumplido? O no me han cumplido. ¿No? Entonces, yo soy... O sea, si voy a ir a votar a una elección y a preguntar en la cola por quién voto, entonces después no me puedo estar quejando. Pues, totalmente de acuerdo contigo. O entonces, simplemente no voté. Entonces o simplemente no voté. Entonces ahí viene el gran problema, pues. Los congresistas, no son gente que le hemos traído de África, que a veces
pudiera parecerse, o del Congo, ¿no? O de Haití, no. Son compatriotas nuestros. Y puestos ahí donde están por nosotros como sociedad. Totalmente de acuerdo contigo. Entonces, pero mucha gente habla del Congreso, del Parlamento, como si fuera ajeno a ello. Como si nos hubiese impuesto un Parlamento distinto a lo que somos nosotros como sociedad, o con lo que nos estamos volviendo en todo caso. Entonces tenemos que, acá lo que tenemos que hacer es reflexionar. Pero ahí viene otro tema, Juan Carlos, que permíteme traer a colación lo siguiente, y va a sonar duro. Nosotros somos limeñitos, vivimos en Lima. Ajá, sí. Vivimos en una burbuja, hay que reconocer. Y el voto del limeñito no va más allá del 20% de lo que significa el Perú. Bueno, vivimos en nuestra realidad. Es como que tú me digas, el voto del neoyorquino es el mismo que vive pues, el de Kansas. Obviamente será diferente. Por alguna razón sus necesidades son distintas en Estados Unidos. Y mira que es el llamado primer mundo. O sea, y estoy seguro que las condiciones de cultura, de educación no son las mismas, por diferentes factores. Pero evidentemente uno vota en cuanto a su realidad. Estoy de acuerdo, pero ¿no? a donde quiero llegar yo, ¿por qué es que lo que escuchamos nosotros, ese Congreso, con desprecio? ¿Por qué? Pero no lo sientes tuyo, ¿de acuerdo? Porque yo no lo elegí. Ah, claro, ¿Okay? pero por supuesto. Exactamente, entonces a lo que voy yo es la ausencia de Estado por un lado al interior del país, y por otro también gran problema es la falta de educación. Bueno, pero son problemas que tienen años, ¿no? No, son estructurales, ojo. Son estructurales y no se van a solucionar ni en 5, ni en 10, ni en 15, y quizás a partir de 20 años, si se empieza a educar, podríamos ver un cambio. Es un problema. Pero la pregunta es ahí, la pregunta de Juan Carlos, ¿habrá intención de empezar algún día? Yo no digo ahora, ¿algún gobierno pondrá realmente énfasis en empezar a educar al pueblo? Bueno, pero eso es un tema que tiene que nacer de nuestra sociedad y de todos, ¿no? Porque si vamos a esperar que baje, no sé, pues el Espíritu Santo a solucionar este problema, digamos, representado en un salvador de la patria, entonces siempre vamos a caer en lo mismo, ¿no? Entonces, exacto. Quienes tenemos, digamos, hemos tenido ciertas oportunidades y no las hemos dejado pasar, y tenemos un poco más de suerte en algunas cosas, tenemos una obligación moral también de tratar de llevar una mejor educación y un mejor comportamiento, porque ahí empieza el tema, ¿no? Un mejor comportamiento que no es fácil, o sea, de boca para afuera, mejor es fácil decirlo, pero todos los días es un reto para nosotros, y sobre todo las personas que ya tenemos cierta edad, de construir una mejor ciudadanía, ¿no? Y tener clara conciencia, yo creo que de que no hemos hecho bien las cosas. Por más que te vengan a hablar de los economistas liberales y esta corriente que hubo desde la época de Toledo y en adelante, la época de Alan García, que vivíamos en el mejor de los mundos, que el Perú era un éxito, que era el milagro económico, eso es una mentira, o en todo caso una media verdad, porque no somos un país exitoso, pues. Somos un país que nuevamente está al borde del fracaso. Nuevamente, no es la primera vez. O sea, esta película ya la hemos visto, sí, claro, de alguna manera totalmente parecida, ¿no? Entonces, la mejor manera no es, ya creo yo, apostar a un Salvador, a un General Odría, a un Velasco, ¿no? A un Fujimori, porque eso, pasada los momentos iniciales y digamos la cura inicial, el paliativo, pasado el paliativo, volvemos otra vez a la realidad. Y eso es lo que estamos viviendo. Y que duele. Y que duele, ¿no es cierto? Entonces yo sostengo que estamos perfilándonos a una segunda prosperidad falaz. Si no, parafraseando a Jorge Basadre, si es que no somos conscientes primero de que tenemos que respetar las instituciones, y no podemos estar pensando en que hay que vacar al presidente, que hay que salir al Congreso, o sea, si no, esta idea de la fundación de la República cada 5 años o cada 10 es lo que nos tiene en esto. Pero eso, Juan Carlos, para mí personalmente está creado básicamente por la izquierda.
la izquierda necesita, a mi modo de ver y entender, y la justamente complacencia de los que no son. Así es, exactamente. Para terminar mi idea, la izquierda, ¿qué necesita? Caos, desorden, inestabilidad y vender humo para que alguien se lo compre con la idea de que vamos a estar mejor si se hace tal acción. Ya, pero yo en ese sentido no soy tan radical. O sea, hay izquierdas, ¿no? Yo hablaría de izquierdas. Algunas sí, otras no tanto, porque finalmente, en un sistema democrático representativo, como tú bien sabes, hay alternancia del poder. No siempre va a gobernar algún sector, siempre habrá el otro. Para empezar, yo le hablaba de complacencia porque al no haber realmente, puede haber muchos derechistas, y yo me incluyo entre ellos, y conservadores, y dentro de las derechas hay diferentes matices, pero que no hay una derecha o derechas establecidas institucionales que hayan sido contrapesos adecuados. Se ha creído que el pensar en la economía liberal es suficiente, ¿no? Algo parecido como la famosa idea de Fukuyama, ¿no? El fin de la historia. Claro, porque ya todo Occidente era procapitalista, y entonces ya la cosa estaba solucionada. Pero no es así, pues. Correcto. Y en el Perú menos, ¿te das cuenta? Es una realidad tan compleja. Quienes hemos tenido la suerte de servir a nuestro país en las Fuerzas Armadas y conocemos diferentes realidades, porque si hay algo que nos caracteriza en la Fuerza Armada en general, es a unas instituciones más que otras, sin duda, de acuerdo a su función, pero es conocer realidades distintas del país. Un país tan complejo como el nuestro, que el creador nos dio muchas potencialidades, muchas cosas naturales maravillosas, pero nos puso una geografía compleja, muy compleja, que no hemos sabido hoy, en pleno siglo XXI, dominar, ¿no? No hemos sabido llegar a la práctica esa famosa frase de Simón Bolívar, que si la naturaleza se nos opone, haremos que nos obedezca. La naturaleza, en cuanto a la geografía, se nos ha opuesto. Se nos ha opuesto para integrar al país, para las vías, porque se nos ha opuesto. Pero el hombre, en su ingenio, en muchas partes ha sabido doblegar esa naturaleza. Integrarla. Y hay ejemplos miles. Nosotros no hemos cumplido. Es decir, el gran problema, o uno de los problemas, tenemos mucho, pero el tema de la integración. Entonces, integrar al país, aceptar la diversidad cultural que tenemos. Pero a ver, ¿no es cierto? Eso es fundamental. Antes que se me escape la idea. Permítame terminar. Sí. Y los limeños, como tú lo señalabas un poco, nos falta madurez. Mucha madurez. Sobre todo los que estamos en mejores posiciones, ¿no? Que le llaman mucho egoísmo. Dejemos un poquito más de esnovismos y de tonterías. Totalmente de acuerdo contigo. Y entender el Perú mejor, comprenderlo mejor, porque ahí sí el que lleva agua para su molino, que tiene efectos, es el comunista, el hombre de izquierda radical, que trasnochado y que cree que hay que volver a las fórmulas equivocadas del pasado. Sí, por eso quería preguntarte ahora que tú hablas justamente esto de un país geográficamente fraccionado, geográficamente. Tenemos que Toledo le dio figura a los gobiernos regionales, le dio vida a los gobiernos regionales. Yo creo que esa no ha sido una buena solución. ¿No? Creo que hubo una buena intención, pero que en la práctica ha sido un gran desastre, más bien. Sí, claro. Y que ha retrasado el desarrollo justamente de las regiones, Sí. o de las provincias, de los departamentos. O sea, no sé tú qué opinas al respecto. Es tomar estos temas a la ligera. Bueno, eso fue entre Toledo y Alan García, ¿no? A veces los derechistas realmente de sentimiento y de idea, tenemos claro que durante 25 años la agenda política la ha puesto a la izquierda y todos han sido cómplices, todos los gobiernos han sido cómplices o alcahuetes, de alguna manera. Entonces, lo que yo te decía es que hay que entender el problema y sobre todo tener una actitud de mejorar la realidad en la que estamos viviendo, y eso demanda un poco de esfuerzo y
también hacer mucha docencia de parte de quienes tenemos responsabilidades o mayores posibilidades. Yo lo veo así, veo que esta situación geográfica que mencionabas hace un momento, que se nos planteó desde hace muchísimo tiempo, no hemos sabido desde que nació la República, a diferencia de cuando fuimos un reino de España, que los españoles sí supieron manejar y articular bien los esfuerzos. Nosotros, por diferentes características que sería largo mencionar, no hemos logrado articular esto. Entonces, tú mencionas el tema regional, que es parte de esa herencia, ¿no es cierto? Es un poco tomar a la ligera las cosas y ya decir que la provincia lo resuelva, ¿no? Yo me sacudo del problema. Es un poco el tema. Entonces, esto ha ido idas y vueltas. Yo creo que no se debió hacer todavía cuando había una democracia muy infantil como la nuestra. Entonces, pero seguimos siendo infantiles. Claro, entonces se han creado, y sobre todo esta izquierda polita, esta izquierda caviar, colocó muchos mecanismos del sistema democrático que se emplean en otros países, pero que demandan madurez, entender cómo funciona la democracia representativa. Entonces, se hizo este tema, por ejemplo, ¿no? Para este mecanismo para sacarlo a los abogados, a los presidentes de región, a los alcaldes. Entonces, se ha hecho uso y abuso la vacancia presidencial. Totalmente. Entonces, todas esas normas, ¿no? que pueden funcionar bien como medidas extraordinarias en otras democracias serias y maduras, acá se usa como... Entonces, lo que yo creo es que se ha debido trabajar primero, tener un periodo, fortalecer la función del prefecto. Estoy seguro que el presidente podía tener mejor control del país cuando había prefecturas y el representante político. Pero sinceramente hoy esas prefecturas ya no, pero en su momento lo fueron, ¿no es cierto? Y tal vez partiendo de eso, ir progresivamente migrando a esta suerte de regionalización, pero no puede ser regionalización. Lo más grave de eso, para mí, es la posibilidad de los movimientos regionales. Porque eso es lo problemático. Si tuviésemos tenido caudillos, partidos nacionales. Entonces, todo esto pareciera haber estado construido para el caos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Tú puedes decir, mira, yo puedo discrepar de un partido que yo considero un partido de izquierda, de centro, del APRA, ¿no? Por ejemplo. Pero tú no puedes después poner a una institución política que tiene una experiencia y ponerla, oye, gánate los 5 puntos para la próxima elección. O sea, ¿cómo puede decir que un partido que tiene una tradición, que ha pasado diferentes etapas, ¿no? que pueda ser simplemente dejada de lado por un mecanismo hecho por sus adversarios? Claro, es profeso para justamente liquidar. ¿No es cierto? Cuando hoy día lo que más necesitamos, uno puede criticar, estar de acuerdo, puede pensar que el primer gobierno de García fue un desastre, ¿no? Y no nos debemos olvidar de eso. El segundo gobierno lo hizo mejor. Pero al margen de la persona y los conductores del momento, están las instituciones, ¿no es cierto? Tienes una persona, un ideólogo, un líder, como fue Víctor Raúl de la Torre, ya tiene una trayectoria. Entonces tú no puedes decir, no, que se gane, ¿no? Entonces, y como es el odio a la persona, porque acá el tema es el odio, ¿no? Entonces uno dice, oye, nos falta una institución que se diga cómo se hacen las cosas en política. Entonces, aquí terminas volteando, man. No, de acuerdo. ¿Ah? Y mira, a ver, ¿no? Vamos a hacer un pequeño corte ahora. Sí. Y quiero comprometerte para la segunda etapa a hablar de la sociabilización de nuestras Fuerzas Armadas, que realmente es un punto de quiebre justamente que nos ha llevado a lo que hoy vivimos como Estado peruano. Hemos olvidado una columna vertebral que son nuestras Fuerzas Armadas. Vamos al corte. Muchas gracias.
Buenas noches, con nuestro segundo bloque, acompañados del contraalmirante Llosa, que estamos hablando temas realmente de importancia y que deberíamos y debemos tomar conciencia de lo importante que somos cada uno para estas elecciones del 26. Y justamente para cerrar un poco el tema, antes de entrar al tema de lleno de las Fuerzas Armadas, hoy tenemos un ambiente circense, porque esa es la palabra, Sin duda. de 42 yo no le digo partidos políticos, No lo discúlpenme, son, yo lo que le llamo son organizaciones mercantiles, comerciales, que ex profeso están tentando agarrar un botín llamado Estado peruano y destrozarlo y seguir destrozándolo. ¿Por qué hemos llegado a ello? En mi personal percepción, justamente toda esta normativa que se ha dado últimamente a partir del año 2019 en adelante, fue dada ex profeso para destruir los partidos políticos tradicionales. Cuando tú destruyes el statu quo que estaba establecido con los partidos políticos, donde tú tenías gente que sí había hecho carrera política dentro de un partido, primero había estado como regidor, después lo habían puesto como alcalde, después había entrado como congresista, en fin, y intentando dentro de su partido ser la cabeza para postular a la presidencia. Inclusive antes del 2000 teníamos la Cámara de Senadores, que era importantísima. Hoy la tenemos de vuelta, pero lo que vamos a tener, a mi personal entender, es un circo mayor, sencillamente, porque van a ser los mismos congresistas que tenemos puestos el día de hoy ganando más dinero como senadores, nada más. Pero en producción intelectual creo que no podemos esperar mucho. Pero tocando el tema, Juan Carlos, que puntualmente del circo de partidos que tenemos, como bien tú decías, ¿por qué no son 100? El cielo es el límite, ¿no? ¿Y a qué lleva eso? Se reúnen 5 personas, forman un partido y esto es... Bueno, como conversábamos, yo creo que esto ha sido hecho adrede para generar un caos. No puedo entender que esto fuera de casualidad, no haya sido pensado, ¿no? Es realmente, el asunto es una tragicomedia, ¿no? ¿En qué país? Tal vez en el Congo, no sé, ¿no? Hay 40 fulanos que quieren ser presidentes del Perú y forman 42, creo que hay, ¿no? O sea, entonces, eso nos da claras señales de que estamos camino al fracaso como Estado-nación. Fue Estado fallido. O sea, como estuvimos en el año 89, como se decía, como desde afuera, ¿no? Se nos veía. Entonces, esto hay que corregirlo. Y una de las maneras, creo yo, es que reflexionemos como ciudadanos, transmitamos eso a los diferentes, a las personas con las que podemos conversar, y en el camino se irán diluyendo estas candidaturas. O sea, el Perú, y después de esto se necesita hacer un nuevo acuerdo nacional, lo hizo Venezuela y lo hizo Colombia, tras el gobierno del general Pérez Jiménez, Colombia después de Rojas Pinilla. En Colombia funcionó, pero eran los dos partidos, el liberal y conservador, hasta que después hubo una variante ya con Uribe. En Venezuela la democracia cristiana y la socialdemocracia se alternaron, más un partido más del pacto de punto fijo, y todas estas cosas que se dieron cuenta, porque oye, la democracia hay que cuidarla, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, nosotros lo quisimos hacer, pero excluyendo a lo que hoy se llama fuerza popular. Gravísimo error. Yo tocando, ¿no?, eso, yo lo que he escuchado de muchos, cuando yo les digo es imposible que tengamos, me han corregido, 43 en este momento movimientos comerciales dispuestos a tentar la presidencia. Cuando yo digo eso no es democracia, me quieren matar, me dicen, eso es la democracia. Claro, sin duda. Eso es, así es la democracia. Sin duda. Así funciona. Así será, pues, ¿no? Claro. O sea, la democracia en el caos. ¿Ah? La democracia para el caos. Ahora, yo no voy a entender eso, no que eso justamente es antidemocrático. No vamos a ver,
yo no voy a dudar de las buenas intenciones que puedan tener muchos de estos Pero el cielo está ¿no? plagado de buenas intenciones. Así ¿no? es. Entonces, puede haber muchas intenciones. Pero lo cierto es que en una democracia representativa, la representación, vale la redundancia, se hace a través del partido político. Ahí, mira, entonces, no continúes. es un sistema de partidos políticos. ¿No? Representación. Claro. ¿Cuánto va a representar el partido que salga primero y segundo para ir a la segunda vuelta? ¿Qué representación va a tener del 100% de los votantes? Pero, a ver, si nosotros tenemos como sociedad, nos damos cuenta y reaccionamos, pues descartaremos al 80 o 90% de estos bien intencionados por ser generoso, ¿no? Y caeremos y elegiremos en los que realmente tienen posibilidades. ¿no? Pero eso, o sea, yo creo que hay que pensar no solamente en el 26, ¿ya? No, porque esto, o sea, lo que hay que pensar es en la continuidad del sistema, ¿ya? El sistema democrático me refiero, ¿no es cierto?, que requiere partidos políticos. Tanto Fujimori como Velasco cometieron el error de hablar de partidos tradicionales. En realidad, en el Perú, pues, el único que podría cumplir por la extensión, si tú lo comparas con otros partidos longevos de la región, el Perú estaríamos hablando del APRA. Y para contar. Pero mira, ¿no? No quiero seguir avanzando, bueno. pero aquí quiero llegar a la parte mercantil de todo esto. Sí. Yo te hice una pregunta, ¿cuánto podrá sacar el primero y el segundo que van a la, vaga redundancia, a la segunda vuelta? ¿11%? Es un escenario ¿11%? fatalista. ¿12%? Ok. Todos los demás que no salgan, ¿qué va a pasar? Te vendo mi bolsón de 2 puntos, te vendo mi bolsón de 3 puntos, ¿por qué? Te lo cambio por tal ministerio, te lo cambio por tal embajada. Sí. Eso es lamentablemente a lo que va a llegar este sistema. O sea, Pero, no Jorge, es democracia, Jorge, es puramente mercantil. Hemos escogido a un partido comunista Es de hace locos. poco. Sí, es de locos. Entonces, de locos. no Y que podemos nos gobierna. y Y ese nos gobierna. partido comunista nos está gobernando. Pero con una... Pero, Sí, ya, pero eso fue lo que se escogió. Sí, eso fue lo que ¿No se es cierto? escogió. Así es. Entonces, Y nosotros somos después de eso, parte de eso. Pero después de eso, ¿qué? Esto de los 41 es una, digamos, una factura menor, ¿no es cierto? Adiós, gracias. Adiós, gracias. Pero es Adiós, una factura gracias, menor. sí. Pero sobre la base de eso, que es una realidad, habrá que sobreponernos y darnos cuenta del monstruo que estamos creando gracias a la influencia de esta izquierda caviar, que sus convencidos y sus tontos útiles, que los hay bastantes, en la política, en los medios de prensa, en el aparato estatal, en la justicia, han ayudado, ¿no?, en aras supuestamente de matar al monstruo que fue el fujimorismo. Algo parecido de lo que hicieron los españoles con Franco. Pero mira, ¿no? Permíteme un paréntesis. Sí. No es que La sea izquierda española, fujimorista, me refiero, ¿no? pero estuve justamente revisando los presidentes que tenemos hoy en año sabático. Todos los presidentes que tenemos en año sabático han sido condenados por delitos de lavado de activos y demás, ¿okay? Que tienen que ver con temas económicos. Sin embargo, Fujimori fue condenado sencillamente por temas de violación de derechos humanos, o sea, Barrios Altos, La Cantuta, pero no se le condenó. Sí, y con la existencia y ayuda de San Martín, de que creó se copió algo, y quisiera hacer un paréntesis que estás tocando el tema. Fujimori, uno puede criticar muchas cosas. Exacto. Y es cierto, porque la democracia es esa, pero no se puede negar la importancia que ha tenido para la política peruana. Totalmente. Entonces, y volví a lo de Acuerdo Nacional, haberla dejado fuera el fujimorismo del Acuerdo Nacional fue un gran error enorme, porque parte de esa consecuencia la estamos viviendo ahora. Entonces, ¿pero qué sucede? Que esa acusación, que es... a la autoría mediática. Que es una situación forzada, que ni propio San Martín la conocía, y es un tema que después podemos conversar y cuando vamos a atacar el otro tema, el mismo Poder Judicial ha quebrado esa teoría, y te lo voy a explicar por qué, y es un tema que no se analiza, que no se ve. Acá lo que se quiso hacer
y es un tema que me gustaría conversar contigo ya en la parte de Fuerza Armada, aquí lo que se quiso hacer fue destruir todo lo que se había hecho en los 90. No solamente lo malo, sino principalmente lo bueno, ¿no es cierto? Y la sociedad peruana, y en Lima principalmente, hemos sido cómplices de eso, ¿no? Hemos sido cómplices de eso. Así como los Salomón Lerner dijo en su informe de la Comisión, la verdad, miserablemente, que la sociedad peruana debía tener vergüenza por lo que había pasado por la lucha contra el terrorismo, en la época del terrorismo. Algo que sí deberíamos tener vergüenza es haber permitido que esta izquierda nos haya puesto a la agenda política, más allá de los delitos que se cometieron en el gobierno de Fujimori, y que no fueron pocos. Hace 24 ¿no? años estamos con esa agenda. Claro. Y los delitos que no fueron pocos, dicho sea de paso, pero eso no era argumento suficiente para destruir y para llevarnos a este caos en el que estamos, ¿no? Porque hay que reconocer que estamos en un caos. Y no solamente es el tema de seguridad que es lo que nos alarma, porque se aparece la Virgen María y se dan ciertas acciones y se soluciona el tema o se mejora. Pero el problema de fondo, el problema de gobernar este país bien, no se va a solucionar exclusivamente poniendo medidas duras para meter presos a los delincuentes. Almirante, pero lo que no nos estamos dando cuenta, y que bien lo vienes diciendo de manera muy gráfica y clarísima y meridianamente clara, vuelvo a insistir, es: este caos es creado ex profeso, por supuesto, no es casual. Por supuesto. Los hechos delictivos, la delincuencia con la que vivimos está creada, claro, y está sostenida con un solo propósito. Y claro, y uno diría, oye, pero no, esto parece una teoría de la conspiración. No es teoría de conspiración, es no, real. porque es un tema que un grupo de personas que son conocidas, lo que quieren hacer es seguir controlando el poder. Exactamente. ¿No? Es un tema de poder, ¿no es cierto? Y nada más. O sea, y todo lo que se construye es precisamente para mantener ese poder, para decir quién es el bueno y quién es el malo. Yo soy el que te está salvando. La corrección política, eso algunos lo venimos conversando desde hace 25 años, yo evidentemente ahora con mayor libertad porque ya estoy en retiro, pero los que tenemos la posibilidad, que uno pasa por las escuelas en las que uno tiene que estar en su etapa profesional, se analizan muchos temas, ¿no? A veces, y de repente para entrar ya en el tema que tú querías conversar, en la formación de un oficial de la Fuerza Armada, que tiene que pasar, va pasando por diferentes escuelas, en la etapa juvenil, en la parte técnica, ya cuando uno se ha graduado de oficial, y después va haciendo otros estudios superiores que le permiten y que le enseñan a uno comprender mejor la realidad nacional. Es parte de los estudios que, por ejemplo, yo después de 32 años de carrera de oficial, he tenido que hacer. Estudiar y analizar la realidad, lo mío más orientado a la realidad marítima, que también es muy compleja, sin, obviamente, no mirar el resto de la realidad nacional, la Amazonía, por ejemplo, que es un mundo, pero que el Perú, desgraciadamente, mira, han pasado más de 150 años de que, o mucho más, de que el gran mariscal Castilla, creo que es el mejor presidente que ha tenido este país en una perspectiva histórica, por su visión, por la forma modernizadora en que abarcó tomó las riendas del Estado, construyó ese Estado, vio esa promesa que era la Amazonía. Han pasado tantos años y todavía no logramos asimilarlo o aprovecharlo. Integrarla. Como lo hace Brasil. Totalmente de acuerdo yo he servido en Amazonía ahora, pero mira, para ir entrando en materia que habíamos quedado, sí. Nuestras Fuerzas Armadas, yo como civil, ¿qué es lo que veo de nuestras Fuerzas Armadas? La sociedad en su conjunto no cree en sus Fuerzas Armadas. Hoy tú le preguntas a un muchacho de cuarto, quinto y media, oye, ¿te gustaría ser un oficial del ejército, de las fuerzas aéreas o de la marina? No, está cojudo, de ninguna manera. Ya se ha perdido esa vocación hacia nuestras Fuerzas Armadas.
Hoy de lo que yo veo, yo siento como, digamos, tema muy personal, las Fuerzas Armadas es la tabla de salvación de mucho poblador que no tiene futuro y que ve en las Fuerzas Armadas que le van a dar casa, comida y estudios y estatus social. Y se pierde propiamente ese real amor a la patria. Yo creo que eso se ha dado también desde el año 2000, que le quitan el curso de Historia del Perú propiamente, porque era un curso de Historia del Perú, ahora hay un curso general de Historia Universal, y se ve muy a la ligera Historia del Perú, donde te quitan educación cívica, que son todos nuestros símbolos patrios, que significa la sociabilización y demás, que es donde que le quiero llegar. Entonces, estás huérfano de conocimiento de tu Perú. Sí. No sé si eso es así. Antes, ahí quería llegar, teníamos una sociabilización con nuestras Fuerzas Armadas. La sentíamos amiga. Si veíamos a un policía, respetábamos a la policía. Si veíamos a un uniformado, a un oficial del ejército, de la marina, era respeto. O sea, eso es lo que hemos perdido, el amor a nuestro Perú. Y hoy nuestras Fuerzas Armadas ya no están integradas con nuestra sociedad, no lo veo así, al menos no lo siento, y más que nada es un salvavidas para la población que no tiene la oportunidad de acceder, como te digo, a un estudio, a algo seguro y obviamente un estatus social mejorado. Ahora, mira, yo te voy a decir una cosa. El respeto, en general, se ha ido replegando en nuestra sociedad. Tú hoy día ves a los jóvenes, ya no hablemos solamente de Fuerza Armada, hablemos de respeto hacia las personas mayores, a las personas como tú y yo, que ya no somos tan jovencitos, ¿no? Y tú que eres será como tú, ¿no? Pero ¿no? Yo todavía, hermano. Pero, o sea, un chico de 20 años o 17 te habla a ti como, ¿no? Sí. Un pata igual, ¿no? Así es, tal igual. Y le han dicho que esto está bien. Por supuesto, no le puedes levantar la voz. Entonces yo recuerdo, para mí, ahora los papás de mis amigos contemporáneos son venerables ancianos que tienen 80 y tantos años, y siempre pues hubo un respeto, ¿no? Y admiración en muchos casos de estos señores, cuando yo tenía 15 y 16 años, y ahora los voy a visitar algunos, pues son muy mayores, incluido mi padre, y siempre hay un tema de respeto, de cierta jerarquía entre comillas, ¿no? Jerarquía de la vida, si quieres, ¿no es cierto? De la experiencia, de las canas, de lo que ellos vivieron primero que nosotros. Pero eso hoy en día, pero eso tiene que ver mucho con las redes sociales, eso es un tema bastante complejo que no lo vamos no podemos conversar mucho de eso. Lo que sí es verdad que el tema de la educación cívica se ha dejado de lado, yo creo que de forma adrede también, por cierto, y durante 25 años ese ha sido el modus operandi, ¿no? ¿Entiendes? O sea, no ha habido realmente quien le ponga el cascabel al gato. Hubo un ministro, no me acuerdo del apellido, Becerra, ministro de Educación. Te mentiría, la verdad. Creo que no duró mucho tiempo, me parece que fue en este gobierno, que empezó a poner orden en el tema y fue un hombre conservador y no duró mucho porque empezó a chocar con... Entonces hay todo un tema cultural en nuestro país, ¿no? Que se empezó en el 2000, pero valga en verdad tampoco se fortalecieron mucho en los 90, porque en los 90 lo que se hace, una vez pacificado el país, es... surge el emprendedor y lo que se aplaude es el éxito económico y después de ello no importando cómo alcanzas ese éxito. Y después de ello acomodé lugar, por eso te digo, ahí voy yo, ¿no? Sin un refuerzo. Yo creo que es uno de los grandes errores que se cometieron en los 90 es no mirar eso, no mirar el hecho de darnos la salida que necesarísima, de la apertura del mercado, de cambiar nuestro sistema económico catastrófico que nos había llevado a una situación de desborde del año 89-90, ¿no? Yo nunca me voy a repetir que ese gobierno fue el más nefasto de la historia del Perú, ¿no? Después del gobierno de Prado durante la guerra con Chile, son los dos que pueden lidiar, porque tuvo sus consecuencias. O sea, no es que vino Fujimori y no, hay consecuencias que las vivimos hoy en día, el tema de la policía.
¿Dónde empieza la degradación del policía que hoy día reclamamos? O los grandes problemas del policía, en el momento que la unificaron. ¿Alguien ha investigado ese tema? ¿Alguien se ha puesto a analizar que eran 3 instituciones con 3 culturas organizacionales totalmente distintas con funciones que pudieran haber tenido muchos problemas, pero en vez de fortalecer y poner el toro por las astas y mejorar el sistema, lo que dijo, no, se les metió. Hoy día estamos viviendo los resultados de eso, en parte. Claro, entonces no es que eso ya pasó, no, perdón, hay muchas cosas que estamos viviendo. Entonces, estas degradaciones no hay que atribuirlas solamente a los últimos 25 años. En estos 25 años ha habido, por supuesto, una acentuación al respecto. Se ha trabajado de manera orgánica para decir, tú eres el malo y lo correcto es lo que yo digo. ¿No es cierto? Entonces, pero es una cosa muy parecida a lo que sucedió en España, yo te hablaba hace un momento, y en nuestro caso, Fuerza Armada. Cuando, después del gobierno de Alfonso Suárez y tras la muerte de Franco, en el año 75, 76, y cuando llega al poder el Partido Socialista Español, el Partido Obrero Socialista Español, con Felipe González, lo que se buscó fue desfranquizar la Fuerza Armada Española, porque se veía a la Fuerza Armada Española como franquista y enemiga de la democracia. Eso se quiso replicar acá. Recordarás tú que cuando cae Fujimori y todo lo demás que vimos, no sin escandalizarnos sin duda, de las vergüencerías que hubieron, cierto canal de televisión, todos los periodistas que se llaman pues de oposición, hay un video que salen marchando, ¿no? Como que estábamos recuperando la libertad, como si los parisiens de 1944 estuvieron caminando, pues, ¿no? Por París libertad, como casi. Entonces acá lo que se quiso vender fue que habíamos vivido los peruanos oprimidos por una dictadura asesina, ¿no? Terrible, y que de pronto vinieron estos, entre ellos Gorriti y compañía, salvadores de la patria, ¿no es cierto? Nos libraron del dictador, ¿no es cierto? Y ahora pues hay que destruir y hay que desfujimizar las Fuerzas Armadas. Entonces el primer hecho, una de las grandes cosas que hicieron estos perversos, con el aval de Valentín Paniagua, dicho sea de paso, que algunos lo quieren santificar, pero él avaló todo eso, ¿no? De los peores, junto con Diego García Sayán. Entonces, se permitieron muchas cosas. Yo pienso que durante los años 90 hubo daño también a la Fuerza Armada de parte del gobierno de Fujimori. Yo lo he visto. O sea, no es porque en la Marina haya habido injerencias que no la había. Yo nunca vi nada que me impusiera, nada. Había gente, oficiales que teníamos una idea y otros que teníamos otra contraria. Que era lo normal. Que era lo normal, ¿ya? Pero que ahí no sé. Pero sí se dieron disposiciones o señales que no eran correctas en cuanto a querer meter a la Fuerza Armada en política. La primera vez hizo Velasco en los 70 con ese fracaso espantoso, ¿no? Pero, por ejemplo, este asunto de la mal llamada acta de sujeción. Cuando el alto mando de la Fuerza Armada convoca a los generales y coroneles de las Fuerzas Armadas para una reunión, para exponerles ciertas cosas, yo he leído ese contenido de esa acta, y hay muchas cosas que son bastante ciertas, pero el hecho de haber dado una situación, haber permitido una situación como esa, no solamente fue un error, sino fue un abuso de autoridad. ¿Ya? Y que fue utilizado por García Sayán. ¿Para qué cosa? ¿Y cuál fue el mensaje? Para destruir. Para el mensaje es, todos estos son corruptos, están comprometidos con esto, hay que votarlos a todos. Ese fue el mensaje de este tipo, ¿no? Y en realidad lo que había pasado fue que fueron citados, con otros militares nos cita un superior, ¿no? Vamos y escuchamos y y muchas veces nos pueden pedir la opinión o tal, pero cuando se toma la decisión la tomaron ellos, los jefes. Los otros firmaron su parte de asistencia, pero eso lo han utilizado para chantajear a todos los oficiales de alta graduación que estuvieron presentes ahí y que han alzado su voz o han participado en política en los últimos años.
¿Te das cuenta? Entonces, ese tema, que no ha sido aclarado lo suficiente, pienso yo. Es que no interesa aclararlo. Pero que fue una cosa que mal hecha, porque además fue una acción de debilidad del gobierno. Porque si yo estoy consciente, yo no tengo que reunir a los textos fulanos para explicarles y, oye, firmen, no. No, eso fue una acción de debilidad porque tenían temor de que al interior hubiese un movimiento. Pero a mucha gente le entró por una oreja y le salió por la otra, porque su día a día no tenía que ver con eso. Pero justamente como tú bien dices, todo lo que vivimos hoy es un rompecabezas que se ha ido Exacto, armando porque ¿cuál era el mensaje pieza para lo? Yo era un por oficial, pieza. yo era un oficial joven. ¿Cuál era el mensaje que esta gente había pensado para nosotros? Mira a tus jefes, todos están podridos, no los obedezcas. Obedezcan a mí, yo soy no la los razón. obedezcas, Así porque esta gente, oye, jefes fueron ahí, gente de primera, que fue y cumplió una orden, escuchó, firmó, y nada cambió. Cada uno a su trabajo y que continúe la cosa. Entonces, lo que tú mencionas es un tema, podemos conversar más adelante de Sí, unas pero cosas. ya el tiempo aquí es, como dicen, tirano, y ya Johan nos está poniendo... sí, ya patada nos quiere botar, y ya corte. Creo que se nos ha quedado, Juan Carlos, realmente corto el tiempo. Sí. Quiero comprometerte frente a cámaras para continuar esta conversación que realmente es interesante, y sobre todo los muchachos escuchen parte de nuestra historia que no ha sido contada, y acá tenemos a un testigo viviente de lo que hemos vivido en el Perú, y sobre todo nuestras Fuerzas Armadas, que quería llegar a ese tema, como una parte de este rompecabezas ha sido justamente satanizar a nuestras Fuerzas Armadas y ponerla en contra de nuestra sociedad. Exacto. Ese era el objetivo. No lo lograron. Por eso. No lo han logrado. Pero eso es... Yo te digo, tras 25 años, con conocimiento de causa y ya estando fuera del servicio activo, ese objetivo perverso que se ¿Calificativo? Voy a pelear un ¿Calificativo? Miserables. Bueno, eso no es suavecito, decir miserables es suavecito. No lo lograron. No lo han logrado. Pero sí quiero comprometerte, Juan Carlos, a que nos cuentes tú la historia de alguien que la vivió totalmente. Nosotros la hemos vivido como espectadores. Tú has sido actor principal. Eso queda pendiente. Como repito, ya Joan nos está botando a patadas. Yo les agradezco el tiempo. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo miércoles 10 de la noche, Medusa TV, Divina Justicia. Muy buenas noches.